Después de vivir los horrores de la guerra y ser parte de los mismos, un francotirador británico se convierte en un asesino experto que solo trabaja para el mejor postor. En pleno apogeo de su carrera, recibe la tarea de asesinar al hombre más rico del mundo. Nada que no pueda hacer con un poco de preparación, aunque, en el camino, las cosas se van torciendo y tanto caras nuevas como fantasmas del pasado amenazan con truncar su obra maestra. Puede que no salga vivo de esta. La serie comienza con un anciano que repite algunas líneas frente al espejo guiándose de una grabación. Es como si quisiera imitar a alguien. Y pronto vemos a ese alguien, muerto en la sala de su apartamento. Esto fue obra del Chacal, un asesino de talla internacional y un maestro del disfraz que puede convertirse en cualquiera con la suficiente preparación. En las calles de Múnich, Alemania, el Chacal divisa a su próximo objetivo, Manfred Fest, el candidato ultraderechista a la Cancillería alemana. Gracias a su fachada, el falso anciano se cuela como conserje en el edificio donde trabaja Elias Fest, el hijo de Manfred. Mientras se prepara en una oficina contigua, es sorprendido por una empleada. De vuelta en su habitación de hotel, por fin conocemos al hombre detrás de la máscara, Alexander Duggan. Si es que ese es su nombre verdadero, porque con este tipo nunca se sabe. Al día siguiente se asoma al balcón a chequear el viento y es que tiene un disparo muy importante que hacer. Con su rifle de francotirador listo, apunta hacia la clínica en la que ahora se encuentra Elías. En cuanto Manfred hace acto de presencia, el chacal aprieta el gatillo. Otro trabajo bien hecho. Hecho eso, el asesino se retira de la habitación, no sin antes dejar una bomba cronometrada. Para cuando la policía llega e irrumpe en el lugar, él ya está bastante lejos y ellos un poco rostizados. Las noticias del asesinato de Manfred llegan a oídos de Bianca Pullman, una agente del MI6 británico y experta en armas que queda boquiabierta al ver el disparo. 3.815 metros. Esa es la distancia que la bala surcó hacia la cabeza de Manfred. En teoría, un disparo imposible. Con la ayuda de Osita Halcrow, un amigo y alto funcionario de la agencia, Bianca entra a una reunión sobre la balística del arma homicida. Según las cámaras, el asesino dejó atrás su rifle, aunque ella asegura que ningún tirador querría abandonar un arma tan poderosa. Pero eso crea otro problema, y es que el rifle sería demasiado grande como para desarmarlo. Bueno, ella conoce a un armero capaz de crear tal genialidad, Norman Stoke, un antiguo oficial de la Fuerza Voluntaria de Ulster, organización paramilitar encargada de suprimir la disidencia en Irlanda del Norte. Sorprendida por los conocimientos de Bianca, la subdirectora Isabel Kirby le confía el caso del misterioso francotirador. Antes de partir de Alemania, Alexander asume otra de sus identidades, la de un coleccionista. Así es como cruza la frontera con Francia, donde los policías examinan exhaustivamente cada auto en busca del asesino. Lo único que el coleccionista tiene de interesante es un set de ajedrez bastante exclusivo. En París, Alexander accede a la Darknet para reclamar su pago por el último asesinato. Es entonces que recibe un mensaje anónimo acerca de un trabajo mucho más lucrativo que el anterior. 10 millones de dólares. Con la condición de que deben discutir los detalles en persona. Por otro lado, en Belfast, Bianca se reencuentra con Allison, una antigua informante que niega conocer el paradero de su cuñado Norman. Pues bien, el agente le pide que lo averigüe cuanto antes o revelará los trapos sucios que la llevarán a prisión. Aún así, Allison no cumple con el plazo acordado. Con el permiso del MI6, Bianca hace arrestar a la hija de Allison, Emma, una activista radical. Eso sería suficiente para sacarle la verdad a Allison. Sin embargo, lo que no esperaba es que Emma sufriera de un paro cardíaco bajo custodia. Pese a los esfuerzos de Bianca, la situación de Emma se complica y acaba muriendo de camino al hospital. En Suecia, el chacal tiene una veloz reunión con su nueva clienta, Sina Jansson, quien le cuenta que su próximo objetivo será Ole Dag Charles, un magnate de la tecnología al que no es fácil de llegar. Como será más complicado de lo que pensaba, el sicario exige elevar el precio a 100 millones. Mientras espera por respuesta, el protagonista regresa a su villa en Cádiz y se reencuentra con su esposa española Nuria, quien no lo conoce como Alexander, sino como Charles Caltrop, un simple hombre de negocios.
A todas estas, el cliente del trabajo de Múnich todavía no le ha pagado, y tampoco piensa hacerlo. El asesino entonces se despeja de la mejor forma que sabe, dando un paseo por los campos de Cádiz y contemplando a la fauna local, en especial a las águilas imperiales. Tampoco podemos dejar atrás a su esposa Nuria y a su hijo Carlitos. Ellos siempre le dan paz cuando su cabeza es un caos. Bueno, solo a Charles, a decir verdad. Por su lado, Allison todavía cree que su hija sigue arrestada, cosa de la que Bianca se aprovecha para obligarla a colaborar con su investigación. A cambio, le devolverá a su hija. Si supiera. Halcrow no está de acuerdo con esas medidas, augurando que manchará la reputación de la agencia, aunque Kirby confía en que el fin de Bianca justifique los medios. Volviendo con el chacal, este busca información sobre su próximo objetivo, el magnate Uldag Charles, cuyo nuevo proyecto se trata de River, un software revolucionario capaz de desenmascarar el dinero negro en todo el mundo. ¿Ahora entienden por qué lo quieren muerto? Mientras espera confirmación para este trabajo, Alexander solicita a su banco conocer el origen de los fondos del primer pago hecho por el cliente de Múnich. De esa forma quizás podría reclamar el resto. En medio de eso es interrumpido por su esposa, quien puede notar cuando algo le queja. Él le cuenta la verdad a medias, señalando que un cliente le debe mucho dinero a su empresa. Sumado a eso, está concretando un trato que, de hacerse realidad, podría llegar a retirarse del negocio por un buen tiempo y así disfrutar de su familia. Justo hoy es el cumpleaños de Carlitos, en lo que Charles les recuerda las reglas a los invitados. Nada de fotos, pues quiere proteger la privacidad de su niño. Sí, claro. Poco después recibe un mensaje del banco que confirma que los fondos provenían de Múnich. Enseguida, Charles toma sus cosas y se ausenta de la fiesta. Si bien quería tomar un taxi, su esposa insiste en llevarlo al aeropuerto. Cambiando de escenario, Cine y sus colegas ejecutivos discuten sobre el precio exigido por el chacal. Ciertamente es mucho, pero peor sería enfrentarse al nuevo software de Uldag. Por ende, Timothy Winthrop, el jefe de Cine y un poderoso financiero, le da luz verde al encargo. Una vez en el aeropuerto, Charles se despide de Nuria y en cuanto ella se aleja, Alexander entra en acción, tomando una ruta distinta para obtener su otro pasaporte. No obstante, Nuria lo ve en un taxi en plena ciudad, por lo que empieza a creer que está teniendo una aventura a sus espaldas. Al echarle un vistazo a los videos de seguridad del conserje que disparó a Elías, Bianca nota que tanto su manera de disparar como sus armas corresponden al ejército británico. Es decir, el asesino es un ex militar de la nación, lo que coincide con la nacionalidad de su hipotético armero. De camino a Múnich, el chacal no tiene otra que desviarse debido a una llamada de Sina, quien le deja claro que deben cerrar el trato en persona. Caída la noche, Allison distrae a su marido Larry para quedarse a solas con su teléfono y obtener el contacto de Norman. Apenas recibe el dinero, Bianca abandona una cena familiar con tal de rastrearlo. Con un disfraz sutil, el chacal se reúne con Sina y ésta le promete un pago inicial. Claro, tiene que ponerse a trabajar desde ya porque en menos de un mes se lanza River. Luego, en el banco, Alexander obtiene más información de su misterioso cliente de Múnich, descubriendo que se trata del mismísimo Elias Fest. Por su parte, Bianca y sus compañeros realizan un operativo en Bielorrusia con el fin de atrapar a Norman. Sin embargo, Norman los recibe con toda clase de trampas y logra darse a la fuga. Siendo la última en pie, Bianca deduce que hay un topo en la agencia, ya que Norman los estaba esperando. Lo único de utilidad que encuentra Bianca es una maleta hecha a la medida para guardar un rifle de francotirador plegable y pasarlo sin problemas por aduanas. Halcrow y Kirby, que ya no estaban tan seguros de la operación debido a las bajas, deciden concederle otra oportunidad a Bianca. Tras eso, llama a Allison para pedirle perdón por cómo resultaron las cosas con Emma. Y es que en estos momentos, Allison y Larry se encuentran regresando de Londres después de ver el cadáver de su hija. Mientras, en Múnich, Alexander se cuela en una lujosa funeraria fingiendo ser un anciano y con un alemán perfecto. Incluso llora con tal de que la secretaria le busque sus pastillas. A solas en la oficina, el protagonista instala un programa en la computadora que le ayuda a colarse en el sistema interno. De esa manera accede a la lista de asistentes al funeral de Manfred Fest y se fija en el auto que ocupará su hijo Elías. Hablando de él, ahora se encuentra en terapia debido a su disparo en la pierna. Va a mejorar, pero nunca volverá a caminar como antes. No me sorprende que se haya molestado con el chacal. Más adelante, Charles llama a su esposa para reportarse, aunque no esperaba que ella lo acusara de serle infiel.
Si bien él odia exponerse a las cámaras, no le queda de otra que hacer una videollamada para demostrarle que no hay ninguna mujer con él. Aún así, las dudas de Nuria no se disipan y con mucha razón. Nunca ha sabido a qué se dedica su marido ni tampoco ha conocido a sus colegas. Asimismo, él nunca sabe cuándo volverá a casa, o al menos es lo que le dice. Harta de su secretismo, Nuria se cuela en su oficina y no tarda en encontrar algo interesante, una caja fuerte escondida. Con ayuda de su madre Marisa y de su hermano Álvaro, Nuria comienza a buscar el código de la caja fuerte. Más allá de que no consiguen resultados, pronto se topan con otro hallazgo en el armario de la oficina, una cámara acorazada. Regresando con Bianca, esta se reúne con Allison y de nuevo le pide perdón a Emma, pese a que ella ya tenía una condición desde antes. Dicho eso, le pide el paradero de Norman o de lo contrario acusará a su marido de complicidad. Con ella, las palabras bonitas siempre tienen doble sentido. Al mismo tiempo, Larry recibe una llamada de su hermano Norman, quien le cuenta todo lo que pasó. Al regreso de Allison, un furioso Larry chequea su teléfono y confirma que fue ella quien vendió a su hermano. Eso tendrá consecuencias. Hablando del tema, el gobierno acude a un solucionador llamado Carver para encontrar al infiltrado dentro del MI6. Carver interroga a cada uno de los agentes, incluso a Bianca, sin importar que ella sea la cabeza del caso. Halcrow, quien también pasó por el interrogatorio, le advierte a Bianca que el asunto es más serio de lo que piensa. No pueden fiarse de nadie, incluso de la propia Kirby. Siguiendo sus pistas, Bianca da con el nombre en clave del asesino en el inframundo criminal, el Chacal. El susodicho se encuentra suplantando a un chofer del funeral de Manfred, Elías, quien creía tener la suficiente seguridad como para protegerse del asesino. Acaba convirtiéndose en su pasajero sin darse cuenta. Llegado el momento, el Chacal se desvía del convoy y conduce de manera temeraria por las calles de Múnich, perdiendo a los guardias de Elías. Este se disculpa por lo del pago, señalando que no sabía que saldría perjudicado por el asesinato de su padre. Fuera de eso, puede pagarle ya mismo. Sin embargo, esto no se trata de dinero. Después de escapar de la escena, el asesino es notificado de una brecha de seguridad. Su esposa y sus parientes han entrado en su cámara acorazada. Durante su trayecto en Francia, Alexander se distrae al ver un ave en el cielo y acaba chocando contra un camión. El conductor estalla de cólera y se niega a aceptar su dinero, aclamando que esto lo resolverá la policía. El oficial en cuestión no se conforma con la versión de Alexander e insiste en revisar la maletera de su auto. En eso, llama a su esposa para invitarla a París con la promesa de que le explicará todo lo que vio en la cámara acorazada. Mediante sus contactos en Estados Unidos, Halcrow se entera de que el Chacal actuará de nuevo, solo que no saben contra quién. En busca de pistas, Bianca se reúne con un veterano del ejército británico que antaño fue uno de los mejores tiradores, pero ni de chiste habría sido capaz de acertar a casi 4 kilómetros. Al menos, él no. Conoció a un tipo que era un auténtico prodigio con un rifle de francotirador, y más de una vez salvó a sus compañeros con sus habilidades. El problema es que ese sujeto murió en 2013 por culpa de un artefacto explosivo improvisado en Afganistán. ¿Su nombre? Alexander Dugan. Ya en París, Charles se encuentra con su querida esposa y ella no lo quiere mucho en estos momentos. Claro, tiene sus razones. Con el corazón roto, el hombre confiesa que le ha mentido desde que la conoció. Nunca tuvo permiso de contarle de su trabajo, pero ya va siendo hora de romper las reglas. En realidad, es un solucionador de problemas, al que acude en ciertas empresas para espiar a sus rivales e intimidarlos en caso de ser necesario. Y no ha tenido que matar a alguien. Dicho eso, le asegura que en 2 semanas habrá terminado por siempre con este trabajo y entonces podrá dedicarse de lleno a ella y a Carlitos. Al final, Nuria le hace prometer que no dirá más mentiras, ignorando que acaba de creerse una por completo. Por otro lado, Winthrop y sus socios se preocupan por el reciente asesinato de Elías, lo que denota que el Chacal se está saliendo de control. También es cierto que difícilmente encuentren a otro capaz de matar a Uledag. Por ende, Winthrop le ordena a Sina que mantenga vigilado al Chacal muy de cerca. Volviendo con Bianca, esta atiende los mensajes de una nerviosa Allison que quiere verla cuanto antes. Una vez en el lugar, la agente no se topa con su informante, sino con Larry, quien mató a Allison en un ataque de ira. El otro cabo suelto es Bianca,
mas ella logra escabullirse y contactar con el MI6. Estos envían en respuesta a Vincent Pine, un agente de protección que no tarda en acorralar a Larry. No obstante, él encuentra la manera de huir. Más allá de esto, Bianca solicita que Vincent esté en su equipo, puesto que entrenó con él en sus días de novata. Kirby acepta con la condición de que a partir de ahora le cuente absolutamente todos sus avances en el caso. Esa noche Bianca está obligada a volver a casa a cuidar de su hija, dado que su marido está de viaje por trabajo. Si no le cuenta dónde está Norman, puede ir despidiéndose. Larry guarda silencio. Sin embargo, la presencia de Jasmine hace que Bianca no apriete el gatillo. En la ciudad de Tallinn, capital de Estonia, el chacal visita el auditorio donde Oledag presentará su invención al mundo. Mientras que los guardias están más ocupados con un concierto, él sube hasta el techo y calcula el ángulo que tendrá para dispararle a su objetivo. Justo entonces, el operador del concierto abre la cubierta superior, cosa que el chacal no esperaba. Un mísero cable lo salva de no caer al vacío. Y menos mal que no tardan en cerrar la cubierta. Finalizado el concierto, un amable empleado llamado Rasmus lo ayuda a conseguir su teléfono, que se le había caído en el incidente. Por supuesto que no menciona esta última parte. Al volver a su hotel, el asesino se topa con una desagradable sorpresa. Sina. Ante las quejas de sus superiores, ella le deja claro que lo mejor es incluirla en la planificación. De lo contrario, se convertirá en un enemigo de Winthrop y sus socios. Y ellos son más poderosos de lo que parece. Si no le cree, que le pregunte a Norman. Cuando Alexander lo llama, Norman le cuenta de su encontronazo con los agentes del MI6. Si bien logró huir, su brazo resultó herido, así que necesitará ayuda para fabricar la próxima gran arma del chacal. ¿Quién mejor que el asesino en persona para echarle una mano? Por otro lado, Bianca y Vincent interrumpen la recuperación de Larry para preguntarle por el paradero de Norman. Por las malas. Una vez lo hieren lo suficiente, Larry confiesa que el hombre al que buscan se esconde en un pueblito de Budapest. Antes de emprender ese viaje, Bianca lidia con asuntos familiares. Tras el asalto a Jasmine, ella y su padre abandonaron la casa y decidieron refugiarse con la ex de él. Naturalmente, Bianca no está contenta con esto, pero su marido le reclama que ya de por sí apenas la veían por su trabajo. Ahora sus propias vidas están en peligro por su trabajo. Ese es el límite. En la guarida de Norman, Alexander le muestra el diseño de su próximo rifle, que debería ser capaz de guardarse en una bota ortopédica. Debido a los escáneres, tendrán que fabricar el arma enteramente de plástico o de un material parecido. Por suerte que Norman cuenta con una impresora 3D. Mientras esperan, Alexander consigue sacarle más detalles de su enfrentamiento en Bielorrusia, en lo que él confiesa que obtuvo ayuda de alguien dentro del MI6. Tan solo fue un mensaje que decía, «Sal de ahí». Satisfecho con la respuesta, el chacal elogia su trabajo y en especial su discreción. Pero si alguna vez peca de indiscreto, bueno. Al día siguiente, el rifle disfrazado de bota ortopédica se convierte en una realidad. Y la prueba de tiro es un absoluto éxito. En paralelo, Bianca y Vincent se dirigen al presunto escondite de Norman acorde a la descripción de Larry. En el camino de vuelta al taller, Alexander se fija en una camioneta sospechosa que no parece de estos lares. Ahí van los agentes. Por tanto, él cuelga una llamada con su esposa y se detiene en un establecimiento donde se mantiene bajo perfil. Desde ahí, Alexander se percata de cómo los agentes cortan la electricidad, por lo que alerta de inmediato a Norman. Pese a que se apresura todo lo que puede, el armero es interceptado por Bianca y sus compañeros, quienes confirman que está haciendo un nuevo encargo a nombre del chacal. Y le hubieran sacado más información, de no ser por... Shooter, flanking left. Él nunca deja cabos sueltos. Ante una repentina tormenta, el protagonista se dispone a pasar la noche en un granero. No obstante, es sorprendido por su legítimo dueño. El granjero de nombre Attila lo mantiene cautivo hasta el amanecer, cuando le permite irse luego de un merecido regaño por colarse en su propiedad.
Sin embargo, el granjero se topa casualmente con el rifle de Alexander, lo que cambia su perspectiva sobre él. Entonces, lo mantiene retenido en su hogar mientras habla por teléfono con su hermano Gavor, cuyo trabajador, Laszlo, sabe inglés. A través de él, Alexander trata de negociar con los hermanos, prometiéndole mucho dinero a cambio de su liberación. Intrigados, Gavor y Laszlo emprenden rumbo a la granja. Durante la espera, Attila le ofrece algo de comer a su rehén con una falsa educación. Como él se niega, el granjero intenta obligarlo a comer. Craso error. En el camino, el asesino se torna en Charles y este llama a su esposa para informarle que se metió en serios aprietos. Quizás no vuelva a casa según lo previsto. Esta vez, Nuria no se conforma con esperarlo. Lo contrario, se ofrece a buscarlo en Budapest y llevarle lo que necesita de su cámara acorazada. Y así, ella abandona una reunión con el abogado que estaba organizando su divorcio. En paralelo, Bianca y Vincent se presentan en la granja de Attila. Ahora, una escena del crimen. Bianca presiente que esto fue obra del chacal, mas Halcrow le informa que Kirby la quiere de vuelta ya mismo en Londres por cuestiones de logística. Por otro lado, Ole Dag se enfrenta a su junta directiva, los cuales le piden que posponga el lanzamiento de River, dado que no ven suficiente interés en el mercado. Ole Dag hace caso omiso de sus opiniones, afirmando que su invento no está destinado a generar dinero, sino a reconducirlo a aquellos que de verdad lo necesitan. Por ello, el magnate le indica a su asistente y amante, Chris, que si algo llega a pasarle, debe impedir que River caiga en manos de la junta directiva. Volviendo con el chacal, este le pide disculpas a Laszlo por lo que tuvo que hacer en la granja. En respuesta, un asustado Laszlo admite que tiene el rostro de un buen hombre. El asesino se sorprende tanto al escuchar eso que le pide que vuelva a decírselo. Su historial de guerra y su posterior trabajo definitivamente dicen lo contrario. Una vez en su destino, el chacal le exige que cierre los ojos mientras prepara su arma. Laszlo obedece muerto de miedo, despidiéndose en voz alta de su esposa e hijo. Esto toca una fibra sensible en el sicario, si es que tenía alguna. Decide dejar ir a Laszlo, no sin antes advertirle que lo buscará si llega a abrir la boca. Al reencontrarse con Nuria, Charles recibe lo necesario para cambiar de identidad. Si bien ya había cumplido con lo suyo, Nuria insiste en quedarse y aprender lo que hace. Luego la vemos en el aeropuerto llevando a un anciano con una bota ortopédica. Solo que no es un anciano. Al mismo tiempo, Halcrow le anuncia a Kirby que ha obtenido información exhaustiva del círculo de Ole Dag. River se lanzará en 4 días en Tallinn. No es casualidad que el chacal esté por esos lares. Así que Kirby desvía el vuelo de Bianca hacia esa ciudad. Y casualmente ella se sienta delante de un anciano que nosotros conocemos bastante bien. Ya en Tallinn, Alexander invita a Rasmus a salir de copas y pronto termina en su apartamento. Todo con un propósito, por supuesto. En su siguiente reunión con Sina, el protagonista le advierte de la llegada de un par de agentes del MI6 a la embajada británica en Tallinn. Son Bianca y Vincent. Ese par de dos suponen un riesgo considerable a su misión, por lo que solicita ayuda de los amigos peligrosos de Sina, la cual acepta confiada de que el chacal cumplirá con su labor. A su vez, Bianca colabora con un retratista con la intención de dar con la cara del asesino. No pudo verlo con mucha claridad en Budapest, pero algo es algo. En otros asuntos, los socios de Ole Dag le advierten del asesino que está en busca de su cabeza. Lo más sensato sería presentar River desde su hogar en Croacia, aunque así le estaría dando la razón a sus detractores. Será en Tallinn, sí o sí. En esa ciudad, Alexander sigue ganándose la confianza de Rasmus, fingiendo ser un arquitecto interesado en el auditorio local. Rasmus lo invita a echarle un vistazo al lugar antes de que lo cierren por los preparativos de River. Ante la ausencia de Charles, Álvaro convence a su hermana de permitirle 40.000 euros de su cuñado con los que pretende comprar el bar de sus sueños. Al entrar en la cámara, el hombre toma el dinero como habían acordado, aunque también se lleva una pistola sin que su hermana y su madre vieran. El chacal sí lo está mirando.
Sin tiempo para lidiar con eso, Alexander visita el auditorio y busca un buen escondite entre sus recovecos. Cuando obtienen un retrato del chacal, el MI6 descubre que un sujeto con un rostro similar se alojó hace poco en un Airbnb. Apenas Bianca y Vincent salen, son atacados por los asesinos enviados por Cena. No sé yo si sus amigos son tan peligrosos, puesto que estos tipos caen en pocos segundos. Para cuando irrumpen en el Airbnb del chacal, este ya se encontraba en el apartamento de Rasmus. Mientras empaca sus cosas, le agradece a su amante por estos días maravillosos y admite que tiene cara de buen hombre. ¿Les suena familiar? Caída la noche, el protagonista se dirige al auditorio con la bota ortopédica, en lo que compra bastantes snacks. Será una noche larga. En pleno concierto, él ingresa a su escondite desde donde tiene una vista clara hacia el escenario. Cuando trata de conciliar el sueño, los recuerdos de su paso por Afganistán vuelven a atormentarlo. Estaba perdido tras su regreso de la guerra, aunque alguien inesperado apareció en su vida y le enseñó a sonreír de nuevo. Nuria. Luego de varias visitas al restaurante donde ella trabajaba, él se armó de valor para invitarla a salir. El resto es historia. Al otro día, las autoridades despliegan un operativo de seguridad en el auditorio, bajo la supervisión de Bianca y Vincent. No hay rincón que se escape a sus ojos, o al menos eso creen. Una vez comienza el evento, el chacal se pone manos a la obra neutralizando a los guardias cerca de su ubicación. Con su nuevo rifle, se coloca en posición y espera a la aparición de Ole Dag. Todos están atentos a su presentación, desde Winthrop y sus socios hasta la familia de Bianca. Todo el mundo entero está mirando un futuro asesinato. El susodicho escapa entre la multitud asustada, mas es reconocido por Rasmus, su as bajo la manga, que se tornó en un capricho. No puede permitir eso. La historia nos traslada al pasado cuando Alexander estaba de servicio en Afganistán como francotirador junto a su observador y amigo, Gary. Tenían la orden de eliminar a cierto líder de Al-Qaeda, aunque Gary quería dispararle a quien sea con tal de terminar el trabajo. Alexander se resistió a eso, prefiriendo esperar en su posición el tiempo que fuese necesario. Un trabajo bien hecho. Al regresar a la base, Alexander tachó la cara del objetivo de una extensa pizarra repleta de terroristas a los que debían darle matarile. Pero primero, unos tragos para celebrar. Durante su escapada a Chipre, Alexander y Gary fueron abordados por un sujeto con una oferta interesante: 20,000 libras esterlinas para cada uno, a cambio de sus servicios especiales. En otras palabras, un asesinato. Si bien tenían sus dudas al principio, el francotirador y su observador acaban eliminando al objetivo y lo hicieron de forma pulcra. Por ello, recibieron la oportunidad de un trabajo fijo, mas ellos le dieron prioridad al ejército. De vuelta al presente, Winthrop y los suyos se enfurecen por el fracaso del chacal, en especial porque Chris aclama que River se lanzará aún sin la presencia de Ole Dag. Este último se aísla en su isla en Croacia, quejándose de que contrató la mejor seguridad solo para que un fanático alocado estuviera a punto de dispararle. Ante la desaparición del chacal, Bianca vuelve a tirar del hilo de Alexander Duggan, cuyo expediente militar está completamente bloqueado. Lo único que se sabe de él es su muerte, pero nunca se encontró su cuerpo. Al presionar con este tema, Bianca consigue una reunión con el secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Whitelock, al que le expone sus sospechas de que Alexander Duggan podría estar relacionado con el chacal. Con eso, y la diplomacia de Kirby, Whitelock accede a mover sus contactos con el fin de desclasificar el expediente del francotirador. Por otro lado, Nuria y Álvaro ven en las noticias que la policía está buscando a un asesino cuyo retrato coincide con el de Charles. Casualmente, lo último que supieron de él es que está a venta llena. Enseguida, Nuria llama a su marido y le exige explicaciones sobre el retrato. Él cambia de tono al escuchar eso y le pide que bajo ningún concepto le diga nada a la policía, lo que incluye mantener en silencio a su hermano. En el siguiente flashback, Alexander y su escuadrón estaban tras la pista de un cabecilla de Al-Qaeda muy buscado.
A las afueras de su residencia, los soldados establecieron un diálogo con los guardias, aunque desconocían que un francotirador los tenía en su mira. Alarmado por eso, Alexander prefirió no correr riesgos y apretó el gatillo. La casa del terrorista quedó hecha a pedazos, y cuando el humo se disipó, los soldados se dieron cuenta de lo que hicieron. Adentro se estaba celebrando una boda. Ahora solo quedaban cadáveres de mujeres y ancianos que no tenían nada que ver, mientras Alexander observaba horrorizado. Sus compañeros remataban a los pocos sobrevivientes con tal de enterrar el asunto. En el presente, Jasmine visita de sorpresa a su madre y le pregunta si es cierto que mató a Emma. Es lo que Larry decía de ella. Con este peso en su conciencia, Bianca decide visitar a Larry en prisión para pedirle perdón por cómo resultaron las cosas. Déjà vu. A él le parece un gesto hipócrita hasta tal punto que se autoelimina frente a ella. Para distraerla, Vincent le informa que el expediente desclasificado de Alexander Duggan ya se encuentra en su poder. En el mismo se dice que el francotirador murió junto al resto de su escuadrón por un explosivo improvisado. Ahí falta algo. En realidad, fue el propio Alexander el que asesinó a sus compañeros con un autobomba, salvando únicamente a Gary, quien creía que fue un ataque enemigo. Tras la lectura del expediente, Hal Crow es interceptado por Kirby, la cual le ordena que se vaya ahora mismo con Carver. Regresando con el chacal, este observa atentamente los arreglos de seguridad de la isla de Uledag. Es imposible entrar en ese lugar para alguien normal. De pronto es interrumpido por una furiosa Sina que le exige explicaciones por el desastre en Tallena. La única respuesta del hombre es que no vino a Croacia de vacaciones. Pese a su renovada seguridad, Uledag le repite su última voluntad a su amante Chris. Si algo llega a pasarle, quedará en manos de él la responsabilidad de lanzar River, sin importar lo que piense la junta directiva. Cambiando de escenario, Bianca visita en la clínica al capitán Baldwin, un veterano del ejército que cayó en cama debido a un cáncer. La agente no fue a darle sus condolencias, sino a preguntarle qué sucedió con sus hombres en Afganistán, específicamente con Alexander Duggan. Gracias a esa charla amistosa, Bianca se entera de que el francotirador era un tipo muy solitario y solo era cercano con un soldado llamado Gary. Si Alexander está vivo, Gary también lo estará. Sin embargo, cuando le informa de esto a Kirby, ella le notifica que va a cerrar el caso. Han gastado demasiados recursos y vidas en un solo hombre. Bianca opone resistencia hasta que Kirby le revela que Hal Crow se encuentra bajo sospecha por ser el topo. Si eso resulta ser verdad, significa que Bianca todo este tiempo estuvo ayudando a un traidor. En su intento de sacarle la verdad a Hal Crow, esta no niega las acusaciones en su contra, solo le pide que deje en paz el asunto. Durante los preparativos de su misión final, Charles regresa a su hogar en Cádiz y se reencuentra con su hijo Carlitos. Su esposa Nuria no lo recibe con tanto entusiasmo, reclamándole que le diga la verdad de una vez por todas. Ni Charles, ni Alexander, ni ninguna de sus identidades falsas responden a esta pregunta. Es el chacal quien lo hace, confirmando que es un asesino que mata por dinero. Desde el inicio de su matrimonio lo ha sido y desde antes también. Aprovechando la presencia de Charles, Álvaro lo convence de ser su guardaespaldas en una negociación con un tal Jimmy Tejera, un tipo al que le debe mucho dinero. En privado, Nuria estalla de nervios revelando que Jimmy es el peor gángster de Cádiz, mas Charles le asegura que todo saldrá bien. ¿Ven? Problema resuelto. En otros asuntos, Uledag se rehúsa a posponer el lanzamiento de River, pese a la opinión de los directivos. Con apenas 24 horas para evitar su lanzamiento, Winthrop acude a su contacto dentro del gobierno, Whitelock, el propio secretario de Asuntos Exteriores. Fue él quien presionó a Kirby para cerrar el caso sobre el chacal. Al día siguiente, Bianca se despierta con las noticias de un asesinato en España cometido por un francotirador. El chacal vuelve a las andadas. Hablando del rey de Roma, ahora se encuentra en las costas croatas con miras a su próximo destino, la isla de Uledag. Nervioso por la salida de River, el magnate sale a nadar, rodeado de un montón de seguridad.
Con los guardias fijándose cada vez más en su barco, el chacal no tiene tiempo para sutilezas. Ni modo. ¡Hora de la fiesta! Está hecho. Uledag ha muerto, y con él, la carrera del chacal. En la huida, el protagonista se lleva por delante a los oficiales de un punto de control, desatando una persecución por las angostas calles del pueblo. Alguien vio muchas películas de Rápidos y Furiosos. Por otro lado, Chris anuncia en televisión que la junta directiva ha tomado la decisión de suspender el lanzamiento de River. No pudo cumplir con la última voluntad de su amado. Winthrop y sus socios reaccionan con alivio, aunque él señala que todavía quedan algunos cabos sueltos. Con el asesinato de Jimmy como evidencia, Bianca intenta retomar la búsqueda del chacal. Por desgracia, Kirby se niega a ayudarla, afirmando que en este trabajo a veces ganan y a veces pierden. Esta vez perdieron. Decepcionada, Bianca renuncia al MI6. Mientras ella va de salida, Whitelock va de entrada para pedirle a Kirby que reabra el caso con Bianca a la cabeza. Una vez ella acabe con el chacal, ellos acabarán con ella. Justo cuando Bianca se estaba acostumbrando nuevamente a la dinámica familiar, Kirby aparece para reengancharla al caso del chacal. Que termine lo que empezó. Bianca se toma un tiempo para pensarlo, aunque su propia familia le pide que vuelva a su trabajo. Solo están adelantando lo inevitable. Durante la huida del protagonista, un niño se atraviesa en su camino, así que él pega un volantazo y cae por una colina. Un buen samaritano lo ayuda a salir del auto, a lo que él agradece robándole su vehículo a punta de pistola. Ya saben, muchachos, no ayuden a nadie. Más adelante, en el campo, se topa con una pareja de ancianos a los que les pide un aventón al hospital, señalando que está sufriendo de un episodio de hipertensión. En el camino, él los amenaza con su pistola y les exige que conduzcan hasta la frontera. Si cumplen con eso, saldrán de esta con vida. Al encontrar la frontera tan resguardada, el chacal les indica a sus rehenes que se desvíen y así aprovechan descansar. En cuanto él baja la guardia, la señora lo ataca por la espalda con un cuchillo y el anciano se le lanza encima. Hecho eso, llama a su esposa y le informa que ha completado su último trabajo. Finalmente, puede irse de vacaciones con ella y Carlitos. Sin embargo, Nuria insiste en quedarse en casa mientras él continúa nombrando destinos turísticos. A raíz de eso, ella deduce que su casa ya no es segura. Al día siguiente, luego de deshacerse de la casa rodante de los ancianos, el chacal pasa la frontera escondido entre un grupo de turistas. A su vez, Bianca y Vincent retoman la búsqueda del chacal, ahora en una operación encubierta. Su pista más cercana es el asesinato de Jimmy Tejero, en lo que una detective local les da el nombre del testigo implicado, Álvaro. Es así como los agentes se enteran de Nuria y de su matrimonio con un hombre inglés muy adinerado. Por ende, ambos se dedican a vigilar la villa de Charles, esperando por su regreso. Al rato, Nuria empaca sus cosas y abandona su hogar con su hijo en brazos. A su llegada a Cádiz, el protagonista se topa con una casa sola. Ni siquiera le dejaron una nota. Justo entonces, Sina llama a la puerta para advertirle que no recibirá el pago por el asesinato de Uledag. De hecho, lo van a matar, así como a ella que apenas pudo escapar. Mientras el chacal se rearma en su cámara acorazada, Bianca y Vincent irrumpen en la propiedad en sumo silencio. En su avance, se topan con un borracho Álvaro que les apunta con su pistola. Ellos le disparan por instinto para después darse cuenta de que mataron al tipo equivocado y alertaron al indicado. El chacal corta la electricidad de inmediato, iniciando una cacería. En su búsqueda, Bianca se percata de una lucecita roja sobre su cabeza. Vincent se lanza de inmediato recibiendo un balazo fulminante por ella. En cuanto el asesino se esconde de nuevo, la agente lo llama por el nombre de Alexander y le pregunta por qué hace lo que hace. Él le responde con la misma pregunta. Y con esto, el chacal acaba con su cruzada de muerte y destrucción. O eso pensaba.
porque de camino al aeropuerto es interceptado por los asesinos de Winthrop. Después de estos acontecimientos, Kirby es ascendida a directora del MI6. Halcrow, libre de sospechas, menciona que no hay nada que celebrar pues han perdido a 2 agentes. En su defensa, Kirby le recuerda que Bianca y Vincent actuaron completamente por su cuenta. Lo que ella no sabe es que Bianca le envió un mensaje revelador a Halcrow antes de morir. Kirby me envió a eliminar al chacal. Si muero en el intento ya sabrás por qué. En Budapest, Sina se reúne con la única persona en la que confía, el chacal, quien se niega a explicar cómo sobrevivió al atentado de los asesinos. Juntos, acuerdan vengarse de Winthrop y de sus socios. Pero antes, el chacal tiene algo muy importante que hacer: encontrar a su familia.